Recibí una carta hoy, pero no por correo. El sobre fue dejado para mí personalmente. Esto no es exactamente lo que decía, sino mi interpretación. Nos hemos visto brevemente 2 veces. Me siento obligado a escribir esto para explicarme. Siéntete libre de editarlo o lo que sea, no soy un escritor como tú. Solo soy un soldado de primera clase, E3, así que no tenía idea de por qué me ahorraron el hacha. Yo era básicamente un gruñidor en la Agencia de Manejo de Emergencias de Ohio. La EMA se encarga de la prevención, preparación y respuesta para todo, desde crisis climáticas hasta ataques terroristas. Mi departamento particular dentro de la EMA es un poco menos publicitado, pero, como usted sabe, se supone que debe manejar cualquier cosa fuera de los límites de lo normal. El problema es que soy el único que sigue trabajando aquí. Ni siquiera tenía un escritorio. Pasé la mayor parte del tiempo conduciendo de un lugar a otro y configurando el equipo. Siempre hacíamos esto en grupos de 4 debido a los peligros desconocidos. Cuando comenzaron los despidos, lo único que vi fue que nuestro edificio de oficina se vaciaba día a día. Empezamos a tener que conducir a pequeños pueblos de Ohio en grupos de 3 y luego en parejas. Mi compañero ese último día encontró órdenes de transferencia dejadas para él en la recepción de la secretaria. Él tomó las órdenes, refunfuñó y salió, mientras yo me dejaba deambular confundido por nuestro edificio a oscuras. Todas las computadoras seguían allí, pero cerradas. Nuestro equipo y herramientas permanecieron ahí. Afortunadamente, tenía la llave de sus almacenes, pero no encontré ni un solo oficial, secretario o gruñón. Pensé que era solo cuestión de tiempo hasta que la nueva administración enviara órdenes de transferencia para mí también, y tuve que esperar. De hecho, estuve de pie todo el día siguiente. Allí mismo, en el área del frente, me paré junto al escritorio de la secretaria y esperé. En cualquier momento podía pasar un oficial con mis órdenes y no le habría venido bien verme holgazaneando. A veces sonaban los teléfonos en la parte de atrás, pero esas oficinas estaban a oscuras. Cuando el reloj marcó las 5, esperé unos minutos más, pero no vino nadie. A la mañana siguiente todavía me dolían las piernas, así que dije que se jodiera y me senté en el vestíbulo. Durante horas me senté mirando el reloj e ignorando las llamadas telefónicas que resonaban en la oscuridad. En algún momento, cogí una revista. El día siguiente era viernes. ¿Las órdenes tenían que llegar entonces, no? Pues no. Me tumbé en las sillas y me quedé dormido. Si un oficial quería romperme el trasero por eso, ya no me importaba una mierda. Para entonces, 10 teléfonos sonaban constantemente en la oscuridad. El sábado bebí. El domingo bebí. El lunes, revisé el correo que había sido entregado a través de la ranura de la pared en busca de mis órdenes de transferencia. Nada. Para entonces, los 15 teléfonos de las oficinas traseras sonaban constantemente. Como tenía resaca, me enojé. Yo era un soldado leal que siempre intentaba seguir las reglas, pero ¿cuánto se esperaba que aceptara un hombre? Regresé pisando fuerte a la oficina más alejada y cogí el teléfono. Jesús, ¿qué? La única respuesta al otro lado de la línea fue una niña llorando. Ese momento cambió todo. Simplemente había asumido que se trataba más bien de una tontería del gobierno. No tenía idea de que había estado escuchando gritos de ayuda durante días y no respondía. El resto de la EMA siempre nos transfería todas las llamadas anormales, lo que significaba que habían estado transfiriendo gente a un contestador automático toda la semana. A esa niña, recuerdo haberle dicho con más compasión de la que jamás pensé que tenía en mí, ¿qué pasa? Y ella dijo, mami y papá no están bien. El teléfono tenía información de seguimiento. Dessler, Ohio. Nunca había oído hablar de eso. Después de algunas preguntas a medias y algo de Google Mapping, le dije, estaré allí en 2 horas. Esa fue la primera vez que salí solo. Estaba en contra de todo nuestro entrenamiento, pero no tenía otra opción.
No podía depender de civiles de otros departamentos, y preguntarle a cualquiera fuera de la EMA me haría encarcelar o algo peor por violar el secreto. Me preparé lo más rápido que pude, me puse cada pieza de equipo que supuse que podría necesitar y metí aún más en el camión. Tuve suerte de haber traído el lanzallamas, porque tenía que quemar una iglesia viviente hecha de órganos y huesos. Luego tuve que quemar un montón de carne que los padres de Desled estaban haciendo con sus propios miembros amputados. Luego tuve que quemar también a algunos de los padres. Pero eso finalmente rompió el control de la iglesia demoníaca de carne, y esa pequeña niña recuperó a sus padres sin un brazo. Cuando terminé y regresé a la oficina un poco después de la hora del almuerzo, dije al carajo y encendí todas las luces del edificio. Después de encontrar el mapa central de Ohio en lo que había sido el área de operaciones, saqué todos los teléfonos con cables largos y los coloqué en una mesa junto a la cafetera. No estaba autorizado a contestar los teléfonos, pero ¿quién me iba a arrestar? En Vinton, Ohio. Un arroyo se había convertido literalmente en sangre. Empujé un alfiler verde en el mapa. No es peligroso siempre que utilice filtros de agua. En Sabina, Ohio. El bosque estaba muriendo alrededor de una nueva y extraña cueva. Empujé un alfiler azul en el mapa. Fenómenos localizados, no demasiado peligrosos considerando todos los aspectos. Simplemente no entres en la cueva. En Brooksville, Kentucky. Lo siento, tendrás que llamar a la oficina de Kentucky. No contestan. Fue una decisión difícil de tomar, pero no pude ayudarlo. En Montrose Gante, Ohio. Se encuentran cadáveres quemados hasta morir, pero las personas identificadas por los dientes todavía están vivas y bien. Lo pensé durante mucho tiempo y luego puse una chincheta roja en el mapa. Posiblemente muy peligroso y requeriría seguimiento. Si los ciudadanos de la zona volvieran a llamar convencidos de que los individuos con cadáveres iguales estaban actuando de forma extraña, sabría con seguridad que estaban siendo reemplazados. Y así fue mientras intentaba mapear los peligros. Además de las 18 anomalías monitoreadas que había heredado, había 46 incidentes en curso en Ohio. El tuyo fue el 47º. Cuando me conociste por segunda vez en ese bar y estaba borracho, fue por el 48. Mira, para entonces ya llevaba 7 meses haciendo esto solo. Por cada éxito menor, como quemar esa iglesia viviente, hubo otros 9 fracasos totales de contención. Yo era un solo hombre. Logré desviar todas las llamadas de la oficina a mi camión y pasé cada hora de vigilia conduciendo por todo Ohio y de regreso, pero nunca fue suficiente. Empecé a darme cuenta de que ya no podía intervenir. Todo lo que podía hacer solo era monitorear. Estaba empezando a perder la esperanza. Y el último clavo en ese sentimiento llegó cuando logré comunicarme por teléfono con la oficina del gobernador después de meses de intentarlo. Conseguí su ayudante directo y comencé a contarle que mi departamento estaba jodido y que Ohio estaba plagado de peligros. Me dijo, pero su departamento todavía existe. Dije, soy el único que sigue trabajando aquí. No puedo. Me interrumpió y repitió, pero su departamento todavía existe, ¿correcto? Sí, pero... Entonces lo único que estás autorizado a decirle a cualquiera que pregunte es que tu departamento todavía existe. No tienes ningún problema con la verdad, ¿verdad? Estaba sentado en mi camión observando una columna de humo que se elevaba a lo lejos mientras un pequeño pueblo ardía. Lo atravesé y vi al departamento de bomberos inactivo mientras la gente del pueblo trabajaba junto con cubos y agua de pozo para apagar los incendios. Fue el incidente número 44, con un pin azul, y no pude hacer nada para ayudar. No señor, no hay problema con la verdad. Bien. El gobernador está considerando postularse para presidente dentro de unos años, así que avísenos si ocurre algún incidente importante. Lo aprovecharemos. Fruncí el ceño. ¿Aprovecharlo, señor? Contenerlo, quiero decir. Rápidamente. Me pregunto si escuchó mi incómodo trago.
Está bien. Y luego me dejaron continuar mi viaje de un sitio a otro. Mientras tomaba un camino forestal tras otro, me di cuenta, habían limpiado deliberadamente al personal de mi departamento. Habían despedido a todos menos a uno, yo, para poder decir con sinceridad que el departamento todavía existía. La parte que dejarían de lado si alguien preguntara era que el departamento era solo un soldado de primera clase que no podía prevenir desastres anormales en ninguna escala significativa. ¿Puedo siquiera describir cómo se sintió eso? Me habían vendido. Me dieron un deber imposible de cumplir para que fracasara. Ojalá pudiera escribir mejor. Ojalá tuviera las palabras. Tenía frío y mi corazón se sentía como de piedra. Por eso la aparté cuando corrió hacia mi camión y golpeó la ventana con sus palmas planas y desnudas. Había venido para comprobar una posible anomalía y me había detenido en la carretera a las afueras del pequeño pueblo en cuestión a las 3 de la tarde. A plena luz del día, corrió hacia mí aterrorizada y me rogó que la llevara fuera de la ciudad. Tenía el pelo largo y rubio y despeinado y un crucifijo plateado en una cadena plateada alrededor de su cuello. A través del cristal pregunté, ¿cuál es el problema? La gente está dividida, gritó. Se odian mutuamente. Estaba amargada, muy amargada. ¿Qué hay de nuevo? No lo entiendes. Están todos escuchando la radio y volviéndose locos. No fue ninguna anomalía, simplemente la política normal del Medio Oeste. Pensé en decirle algo, pero simplemente me fui. Ella permaneció allí derrotada en mi espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeña mientras la observaba. En el camino de regreso a la oficina, me detuve en las afueras de Columbus y bebí. Me senté en ese bar y me emborraché. Fue entonces cuando te topaste conmigo, y por eso dije que estaba solo, por eso dije que todos estamos solos. No había nada que hacer más que seguir conduciendo. Al día siguiente y al día siguiente a ese. Era miércoles cuando me senté afuera de la plaza de un pueblo y observé hordas marchando con antorchas en las manos y gritando airadamente al unísono mientras protestaban o contraprotestaban por cuestiones desconocidas. En algún momento comencé a escuchar programas de radio en lugar de música, y voces preocupadas hablaban del aumento de la desconfianza, el odio y la violencia. Una voz femenina en la radio dijo, están todos locos. Literalmente lunáticos. ¿De dónde salió esto? Dejé esa plaza del pueblo con sus turbas enojadas y regresé a la oficina para sentarme en silencio y mirar el mapa de Ohio con sus alfileres verdes, azules y rojos. Se me ocurrió que el número de anomalías en el estado se había más que duplicado en los últimos 7 meses. Hasta ahora no había habido ningún patrón. La imagen de aquella mujer rubia aterrorizada y su crucifijo de plata no salía de mi mente. ¿Dónde la había visto? Lo consideré normal y no puse ningún alfiler, pero si lo hiciera. Cogí otro mapa y superpuse una transparencia del sistema fluvial. Luego tomé una transparencia de las cuevas de Ohio. Por supuesto que los alfileres no tenían una forma coherente. Había estado mirando carreteras y coordenadas, no ríos y cuevas, y, sin embargo, debería haberlo pensado meses antes. Los arroyos se convertían en sangre, aparecían entradas a cuevas y la vida se pudría a su alrededor, todo estaba conectado. Y ese pequeño pueblo con esa mujer rubia aterrorizada estaba justo en el centro. Desde ese lugar se podía llegar a todo Ohio por medios subterráneos. Solo había un alfiler negro, una clasificación de amenaza en sí misma, y coloqué ese alfiler negro en el punto que representaba su ciudad. Me recosté y miré el mapa, asimilando la verdad. ¿Ahora qué? Tuve que salir ahí. A pesar de la desesperanza, a pesar del miedo que tenía por lo que pudiera encontrar, tuve que conducir hasta allí. ¿Era hora de pedir refuerzos? Todavía no sabía exactamente a qué me enfrentaba, así que intenté llamar a amigos y colegas de otros estados. Kentucky, no hubo respuesta. Indiana, no hubo respuesta. Pensilvania, no hay respuesta. Virginia Occidental, que sigue gastando todos los recursos en su lucha por contener al demonio del carbón.
Y esos imbéciles de Michigan ciertamente nunca ayudarían a un habitante de Ohio. Estaba solo. Pero no sentí que estuviera solo. Durante el viaje de 1 hora, tuve la radio para tranquilizarme. Su voz era tan preocupada y asustada como yo, y un invitado tras otro confirmó lo que estaba sintiendo. Una locura y una plaga se arrastraban por la tierra, dejando las trampas de la civilización en su lugar, pero socavándonos desde abajo de maneras que nos dejaban vulnerables al colapso repentino. En ese viaje por caminos forestales oscuros, una especie de repique peculiar de desesperación urgente me llenó. Tenía todas las armas y dispositivos que se me ocurrieron en la parte trasera del camión, pero todavía no me sentía preparado. No había nadie a quien pedir ayuda ni refuerzos, y los hombres en el poder solo empeorarían las cosas al tratar de utilizar un desastre para sus propios fines. Si no encontraba una manera de detener la anomalía marcada en negro, ¿qué podrían hacer? ¿Darse más poder? ¿Suspender elecciones? ¿Declarar la ley marcial? La radio se hizo eco de estas preocupaciones incluso antes de que yo mismo pensara en ellas. Su voz me mantuvo concentrado. Eran las 2 de la tarde cuando llegué a esa plaza del pueblo. En medio de una fuente había un pedestal, pero no había rastro de la estatua que podría haber estado sobre él. Rastros de basura cubrían la amplia área de ladrillos planos, insinuando que aquí había ocurrido una gran conmoción. Con una máscara antigás y mi rifle de asalto echado hacia atrás pero listo, salí de mi vehículo y rodeé silenciosamente la fuente principal. No se sabía cómo podría presentarse una amenaza de nivel alfiler negro, pero tenía una idea de que tenía que ver con la locura y la plaga. La primera señal de vida fue un vecino que pasaba por la acera. Ella era de pelo blanco y frágil, y me dio la espalda cuando me vio. Bueno. Los pájaros volaban por encima y una ardilla trepó a un árbol. Mi equipo de prueba de la parte trasera del camión no mostró nada anormal en el aire, así que me quité la máscara antigás. Mirando por una ventana, vi una tienda general en funcionamiento normal. Entré lentamente, con el arma medio escondida detrás de mí, y me escondí en los estantes traseros mientras escuchaba a 2 clientes. Sonaban normales. Agarré una barra de chocolate y me acerqué al mostrador, actuando con indiferencia. El dueño era un hombre brusco de unos 50 años y comencé a sentir un poco de náuseas cuando me acerqué. Él preguntó, ¿son ustedes la milicia local? Mintiendo, solo asentí mientras sacaba cambio de mi bolsillo. ¿Qué me hacía sentir mal? Fue un ruido. Una especie de sonido estático y desagradable. Miré más allá de él y vi una radio con la luz de encendido en color verde. Estaba escuchando una especie de canal horrible que emanaba inmundicia vil. Me contuve de hacer una mueca mientras estudiaba los pedazos de lo que parecía oro líquido que había resumado de los parlantes hacia las paredes alrededor de la radio. ¿Te gusta él?, preguntó el comerciante. Tiene grandes puntos. Asentí, mintiendo de nuevo. Podía escuchar palabras en ese horrible ruido que me enfermaba. Eso era todo, esa era la amenaza. Salí de la tienda, doblé la esquina rápidamente y vomité en el callejón cubierto de hierba. Esa mujer había dicho que la gente escuchaba la radio y actuaba como loca, ahora sabía que había hablado completamente en serio. ¿Pero qué efecto estaba teniendo sobre ellos? La vida parecía transcurrir con normalidad aquí, excepto que las ancianas me estaban rechazando y los comerciantes estaban felices de ver supuestos milicianos armados que no eran ni policías ni militares. Me senté en mi camión durante 1 hora escuchando la radio, esta vez en un canal local que hablaba cada vez más de resistencia. Sin embargo, esta mujer parecía estar hablando en metáfora. Todos los sirvientes de oro se están volviendo locos, dijo. Así es como le gustan. Cuanto más escuchan su mensaje de odio, más agitados se vuelven. Incluso las personas buenas recurrirán a la violencia si son adoctrinadas durante el tiempo suficiente. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Los sirvientes de oro, se refería a personas que escuchaban ese ruido nauseabundo en particular.
Alrededor de las 3 de la tarde dejé mi camión y visité otras 2 tiendas para confirmar. En cada edificio había una radio que emitía ese ruido espantoso. Y cada radio resumaba oro líquido. Al tacto, era sólido y frío. No podía levantar las radios de su mancha de oro endurecido, ni podía girar la perilla para cambiar de canal. El oro había cubierto toda posibilidad de detener el ruido, e incluso había recubierto el cable de alimentación y fusionado el enchufe a la pared. Intenté usar mi cuchillo de combate para romper el oro y cortar la energía de una de las radios cuando el tendero no estaba mirando, pero apenas pude romperlo. Y cada pocos minutos tenía que salir y vomitar. Ese chirrido y ruido vil simplemente no podía ser tolerado por mucho tiempo, y me preocupaba que de alguna manera pudiera causarme un daño grave. ¿Cómo podrían escucharlo? Todos asentían, a menudo en sincronía entre sí mientras lo hacían, y los clientes a menudo comentaban de acuerdo con puntos no escuchados. Cuando más me sentí mal, me retiré a mi vehículo y el canal local me hizo sentir mejor. Tal vez sea un mal innato, continuó diciendo. Quizás solo aquellos con maldad en sus corazones puedan escuchar el mensaje de oro. Aquellos de nosotros que estamos asqueados por él debemos luchar lo mejor que podamos. Todo lo que los sirvientes de oro tocan está contaminado, y debemos tomar una posición contra ellos. ¿De dónde venía este mensaje? No había información de identificación. Lo único que podía hacer era escuchar, y lo hice. Me senté y vi pasar a la gente del pueblo. Algunos miraron mi vehículo militar con desconfianza. Esas personas no entraron en las tiendas que habían estado transmitiendo el mensaje de oro. El cielo comenzó a oscurecerse hasta convertirse en una penumbra azul grisácea cuando desperté de una pausa gracias al chasquido de la voz en la radio. Ahora es el momento de marchar. Me froté los ojos y miré hacia la plaza. Un muro de hombres en marcha se acercaba desde la distancia. Muchos portaban antorchas. Revisé mi mapa para asegurarme de que no fuera una ciudad que hubiera visitado directamente antes. ¿Cuántas manifestaciones como esta hubo? ¿Y eran todas las noches? Otros habitantes de la ciudad huían frente a mis ventanas. Me volví y miré hacia atrás. No estaban corriendo. Estaban reuniéndose. La multitud que se acercaba desde el otro lado de la plaza del pueblo llevaba cubos de agua en masa, y me deslicé en mi asiento y me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas. Mi vehículo había sido construido para resistir ataques militares, por lo que estaba seguro de que estaba mayoritariamente a salvo, pero aún así era inquietante ver a la gente pasar por mis ventanas con caras enojadas y posturas tensas. Las dos multitudes se reunieron en el centro, formando frentes opuestos en el pedestal vacío. Durante unos minutos, los dos bandos se gritaron en un rugido cacofónico. Finalmente, un joven del lado que portaba la antorcha saltó al pedestal e intentó reclamar el espacio. Se balanceó un cubo y el agua voló para apagar la antorcha del joven. Empapado, retrocedió y una oleada de violencia casi lo empujó hacia adelante. Los hombres mayores en el frente detuvieron a sus compatriotas más jóvenes que portaban antorchas. Esperaba que en cualquier momento comenzara un disturbio total, pero los dos bandos simplemente se miraron el uno al otro y luego comenzaron a dispersarse de regreso a casa. Tan rápido como había comenzado el enfrentamiento, se desvaneció. Busqué entre la multitud en la penumbra del atardecer hasta que la vi. Al finalmente salir, me acerqué a la mujer rubia que una vez me había pedido ayuda. «Oye, ¿todavía necesitas que te lleven fuera de aquí?» Ella se giró ante mi toque y reaccionó a la defensiva, pero luego vio que era yo. «¿Tienes algo de plata?» Noté que su collar y su crucifijo habían desaparecido. «No, ¿por qué?» «¿Puedo venderte algo?», ella preguntó. Confundido, pregunté, «¿Cómo qué?» «Cualquier cosa. Todo lo que tengo. Ropa, comida, recuerdos». Ella agarró mi brazo cerca de mi arma. «Necesito comprar más plata». Miró hacia el pedestal en el centro de la plaza. «Quieren que oro esté ahí, que sea nuestro nuevo señor. Tenemos que detenerlos».
Están todos locos. No tengo dinero, ni plata. Suspirando, se apresuró a salir antes de que pudiera hacerle más preguntas. No tuve más remedio que volver a casa. Esa noche dormí a ratos. Necesitaba saber más. Algo estaba sucediendo en ese pueblo que tenía que ver con el envenenamiento de todo mi estado, pero todavía no podía ver las conexiones. El jueves por la mañana volví temprano y pregunté a todo el que pude. Escuché a esa mujer en la radio hablando de resistencia y solidaridad en el camino hacia arriba y, esta vez, me encontré con la mitad de la gente del pueblo que no escuchaba el vil mensaje de Oro. Inmediatamente se mostraron receptivos hacia mí, como si yo fuera uno de ellos, como si todas las personas buenas del mundo estuvieran inmediatamente de su lado, y me explicaron en voz baja lo que había sucedido. Un año antes, un vagabundo gravemente enfermo había llegado a la ciudad. Había traído consigo un libro grande y una pequeña estatua. Sus únicas palabras en el consultorio del médico local fueron: «Quémalo». Pero, por supuesto, abrieron el libro y tocaron la estatua en lugar de quemar a ninguno de los dos. El médico y el alcalde ignoraron juntos la advertencia del vagabundo. El alcalde fue el primero en empezar a hablar de una nueva forma de pensar. La mitad del pueblo no entendió lo que quería decir. Sus ideas eran una tontería y sus palabras no parecían significar lo que él creía que significaban. Su retórica oscilaba a menudo entre la ira y el miedo, pero las razones eran inexplicables. La mitad del pueblo estuvo completamente de acuerdo con cada palabra. «Tiene sentido», dirían, y sin embargo, cuando se les pedía que explicaran por qué, simplemente repetían lo que había dicho el alcalde, sin tener más sentido que él. En los meses posteriores, la división se había ampliado. Entendí. O el libro o la estatua fueron la fuente de la infección, y era una especie de modo de pensamiento viral o memético que naturalmente parecía capaz de infectar solo a la mitad de la población. Mientras hablábamos, la radio sonó para todos, confirmando de qué estábamos hablando. Nos ayuda a mantenernos cuerdos saber que no somos los únicos que nos sentimos así, me dijo una joven, señalando la radio. Ahoga ese ruido de odio que Oro arroja en la radio día tras día. Una mujer mayor me agarró la muñeca. ¿Tienes algo de plata? ¿Contrarresta de alguna manera la influencia de Oro?, le pregunté, pensando en el crucifijo de plata. La anciana asintió. En cierto modo, sí. Estos fueron los únicos datos útiles que saqué de las conversaciones de ese día. Se perdió gran parte del tiempo hablando de lo horribles que habían sido los seguidores de Oro con ellos, de lo odiosas que eran las cosas que decían y hacían, y de lo locos e hipócritas que actuaban. Por fin me dieron la ubicación del libro y decidí investigar. El libro había sido colocado sobre un pedestal en la iglesia unificada cerca de la plaza del pueblo. Anteriormente, musulmanes, cristianos y más lo habían utilizado juntos como lugar de culto. Ahora estaba vacío y polvoriento. Las puertas de entrada se cerraron detrás de mí lentamente, cortando la luz de la tarde, pero tenía mi linterna en mi arma para guiarme. Más allá de los bancos y subiendo los escalones de la parte de atrás, me paré bajo la tenue luz multicolor de las vidrieras y acerqué un encendedor a las esquinas del libro. Sin investigación, sin lectura. Por viejo y seco que estuviera, se incendió fácilmente y se quemó en unos momentos. Observé desde unos pasos atrás hasta que las brasas se apagaron, y luego fui y me senté en mi camión, misión cumplida. Pero esa noche, el jueves por la noche, la gente del pueblo se reunió nuevamente en la plaza para gritarse y provocarse unos a otros. Se arrojaron múltiples salpicaduras de agua, se apagaron múltiples antorchas y se arrojaron varios cubos y palos de antorchas mojados sobre los ladrillos entre la multitud reunida. No había hecho nada al quemar el libro. Maldita sea. De vuelta en la oficina, busqué las palabras extranjeras que aparecían en la portada y descubrí que en griego significaban el diario de Alejandro de Macedonia. Nunca sabría qué secretos o instrucciones contenía. Algunos habitantes del pueblo también habían mencionado un eclipse como algún tipo de problema inminente, y lo busqué,
el próximo ocurriría en 4 días, el 21 de agosto. Al día siguiente, viernes, volví a llegar y escuché la conversación cada vez más frenética en la radio. La casa de alguien había sido quemada misteriosamente durante la noche. Estaban bien, pero su hogar no, y las tensiones iban en aumento. Algunos exigían represalias. Ese día, el enfrentamiento en la plaza del pueblo fue más temprano, a las 5 en punto, y aproveché la repentina oportunidad para regresar sigilosamente a las partes de la ciudad controladas firmemente por los seguidores de Oro. Tenía la intención de encontrar esa estatua. La cuestión era que sus casas estaban vacías. No había muebles ni pertenencias, solo cientos de cajas esparcidas por el vecindario, todas provenientes de un sitio en línea de dinero por oro. Habían vendido todo lo que poseían por oro. Oro literal. El único objeto que quedaba en cada casa era una radio pegada a la pared o al suelo con oro endurecido y resumante. ¿Por qué no sacaron esas cosas de alrededor de las radios si estaban tan desesperadas por ello? Volví a usar mi cuchillo, esta vez con más libertad ya que no había nadie cerca, pero descubrí que ya no podía ni siquiera cortarlo. Era más fuerte que antes y, sin duda, la gente del pueblo no podría eliminarlo en absoluto. ¿Dónde estaba esa estatua? La resistencia lo había descrito como de unos 15 centímetros de alto, así que supuse que sería difícil de localizar. No fue hasta que pasé por allí 4 veces que me di cuenta de que el formulario cubierto con una lona en el patio del alcalde tenía que serlo. Quité la lona y la miré. 6 pulgadas de alto. Esa cosa abandonada de Dios medía 2,5 metros y estaba tallada con la forma de un héroe antiguo al estilo de las estatuas griegas que había visto en los libros de texto en la escuela. Era oro puro desde sus pies descalzos hasta su cabeza coronada de hiedra, y tuve la extraña sensación de que podría girarse y mirarme en cualquier momento a pesar de no mostrar ninguna capacidad para moverse por sí solo. Solo para confirmar, encendí mi radio y la apagué tan rápido como casi me desmayo. La señal de radio maligna era increíblemente fuerte aquí en su origen, la propia estatua. No era solo una estatua hecha de oro. Era la propia entidad oro, más alta y más fuerte a pesar de todo lo que la mitad controlada de la gente del pueblo la había criado. Me escondí detrás de los árboles durante 2 horas para obtener pruebas de lo que sospechaba. Cuando el conflicto en la plaza terminó, muchos de los que portaban antorchas regresaron y ofrecieron piezas de joyería de oro, monedas y baratijas. Estos fueron absorbidos por la estatua al contacto, y ésta creció un poco más mientras la observaba desde lejos. También estaba custodiado por 20 hombres con fusiles de asalto iguales a los míos. Sería la milicia local autodidacta que vigilaría sus intereses aunque no tuvieran derecho a hacer lo que estaban haciendo. ¿Quién iba a detenerlos? Conduje a casa esa noche y preparé todo el C4 que le quedaba a mi departamento vacío. Enviaría esa cosa monstruosa al infierno mucho antes del lunes. Dejarlo sobrevivir hasta el eclipse parecía una mala idea. Pero necesitaría ayuda. Casi siempre hay hombres alrededor de esa estatua, les dije a mis cómplices en una reunión de resistencia en la casa de la mujer rubia que había conocido 2 veces. Su nombre era Cara y había vendido todo lo que tenía para comprar plata. Lo único que le quedaba ahora era una radio en un rincón, y nos conocimos mientras de fondo emitía tranquilizadoras notas de confirmación y solidaridad. Necesito saber con antelación cuándo será la próxima carrera. No están exactamente planeados, dijo una de las chicas. Simplemente aparecemos cuando todos los demás aparecen. Entonces, ¿cómo saben todos los demás cuándo presentarse? Yo pregunté. La niña señaló la radio. Cuando ella dice que es hora, que el otro lado viene. Nos avisa. ¿A quién le importa?, preguntó Cara. Es hora de empezar a matar a cualquiera que crea en el oro. Obviamente es pura maldad y sus seguidores son idiotas locos. No pueden ver lo que les está pasando. Asentí. Fue un poco extremo en la forma en que ella lo expresó, pero me pregunté cómo podían estar tan ciegos ante la verdad de lo que estaba sucediendo.
El enfrentamiento del sábado tuvo lugar a las 4 de la tarde. Estaba lloviendo mucho, por lo que el plan C4 no se realizó. Hubo demasiadas complicaciones con el fuerte aguacero. En particular, no pude confirmar que todos los seguidores de Oro estuvieran en la plaza del pueblo. Sin antorchas, eran mucho más tímidos. Con los torrentes cayendo, la resistencia se envalentonó y el lado de Oro retrocedió primero. Esa noche no conduje a casa. Me quedé en la ciudad en una de las habitaciones vacías de Cara. Nos sentamos y escuchamos esa voz solidaria en la radio hasta altas horas de la noche. No recuerdo haber dormido, pero la mujer de la radio nos dijo que la gente de Oro había regresado para vengarse del desaire de ayer. A las 3 de la tarde del domingo, reunimos nuestro equipo y nos unimos al flujo de la resistencia en la calle. Me separé de la multitud y pasé junto a ellos. Esta vez, aunque el suelo estaba mojado, el aire estaba seco y toda la gente de Oro estaba afuera con sus antorchas. La casa del alcalde no estaba vigilada, y Oro permanecía mirando ceñudo por todo el terreno, 3 metros de altura y en una postura más agresiva que antes. Yo no llamaría una exageración absurda. Utilicé todo el C4 que tenía y destruyó completamente la casa del alcalde e incendió 2 casas vecinas. Me reí y apreté el puño en el aire mientras la nube de polvo y hollín recorría la ciudad. Pero cuando el polvo se asentó, Oro estaba brillando y sin daños, y su rostro ahora estaba hacia mi escondite en el bosque. Sus ojos vacíos de estatua griega estaban fijos en los míos. No se había movido tan lejos como yo había visto, pero aún así me había atrapado. Mientras la multitud enfurecida con antorchas regresaba para investigar la explosión, yo corrí. Esa había sido mi única oportunidad. Todos nos quedamos despiertos toda la noche escuchando los gritos en las calles. Se incendiaron casas al azar mientras hombres y mujeres corrían frenéticamente en secreto, sin que nadie supiera exactamente quién era el responsable y nadie quisiera saberlo. Cada lado asumió que el otro encendió el fuego que de todos modos les perjudicaba, la culpabilidad individual específica ya no importaba. Cuando el lunes amaneció brillante y caluroso, nadie había muerto todavía, pero la fiebre del odio nos tenía a todos ardiendo al límite. Con un hacha en mano, Cara nos recitó a muchos de nosotros en su sala de estar vacía: el eclipse alcanzará su punto máximo a las 2:30 de la tarde, cuando la luna oscurezca el 86% del sol. Todavía tendremos algo de luz, pero será una época oscura para todos nosotros si se permite que Oro llegue al centro de la ciudad. La luna está en desventaja frente al sol, dijo una niña. Una mujer mayor respondió, lo que solo significa que debemos luchar mucho más duro. Cara me agarró del hombro y me dijo, ve a mantener la línea. Te necesitaremos. Intenta bloquear lo que puedas con tu camión. Asentí. No los defraudaría. A las 13:12, levanté la vista con mis gafas de sol puestas y finalmente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. A las 13:47, los cánticos de los seguidores de Oro llegaron a mis oídos, precediendo a los propios hombres. Me posicioné detrás de mi vehículo, y qué bueno que lo hice, porque al menos 40 de ellos tenían armas automáticas. Los mantuvieron listos cuando aparecieron al otro lado de la plaza. Otros llevaban antorchas. A las 13:51, el suelo empezó a temblar ligeramente. Miré con horror como una forma dorada tan alta como una casa aparecía a la vuelta de la esquina y aparecía lentamente a la vista. Oro estaba animado y se acercaba. Tenía los ojos en blanco y su rostro inexpresivo, pero podía sentir el odio proveniente de él en oleadas. ¿Qué pasaría si le permitieran llegar al pedestal central de este pueblo? Los hombres me gritaban que me retirara incluso cuando un muro de personas se acercó detrás de mí con sus propias armas. Este lugar estaba a punto de convertirse en una zona de matanza, una masacre bajo el cielo que se oscurece, un sacrificio humano de cientos por un nuevo dios hecho de oro. Pero el suelo volvía a temblar y miré sorprendido por encima del hombro. Detrás de mí, detrás del movimiento de resistencia con sus armas y cubos de agua, apareció una estatua plateada tan alta como una casa.
tallado al estilo griego y con la forma de una mujer heroica o una diosa antigua, avanzó en directa oposición. «¡Ayúdenla!». Kara nos gritó a todos. «Debemos ayudar a Plata a llegar al centro de la ciudad». 2:12 de la tarde, y el eclipse alcanzaría su punto más oscuro en 19 minutos. Miré a Plata mientras se acercaba, y mientras se lo hacía, sentí la misma energía reconfortante que había estado recibiendo de la radio toda esta semana. El suelo tembló cuando Oro y Plata se acercaron al mismo tiempo, y los seguidores agrupados alrededor de cada uno rugieron pidiendo sangre. «Toma la oportunidad». Kara me gritó. «Disparales». Pero me quedé congelado en el lugar por la conmoción y el asombro. ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿Y por qué no lo había visto? Les invadió la misma manía que los hombres con antorchas, solo que en oposición. Ninguno de nosotros lo había visto, al mismo tiempo que nos preguntábamos por qué el enemigo no podía ver su locura. Dejé que mi arma se deslizara alrededor de mi hombro y en lugar de eso me agarré la cabeza. Había habido. Abrí una ventana cercana y salté a una casa. Por muy peligroso que fuera crear el sonido de los disparos, le disparé a la radio que encontré allí. Su señal pasó de las palabras tranquilizadoras al silencio, y finalmente vi la verdad. La plata había salido de los parlantes y se había endurecido por todos lados, haciendo imposible apagar la radio o cambiar de canal. «Odia a tu enemigo, está loco. Oso fuego agua. Tus conciudadanos son monstruos. Aliado a los hombres-mujeres. Luchar entre sí. Sacrificio en el ápice del sol luna. Matarse unos a otros. Asesinense unos a otros en las calles, enrojezcan el mundo de sangre, pero sobre todo, denme oro plata. Me hacen más fuerte». Ese fue el verdadero mensaje. Un mensaje. Solo un mensaje, entregado de dos maneras diferentes. Era el mismo ser. El oro y la plata eran una entidad con dos caras. Y el dolor en mi cabeza hacía eco de la tortura ahora que ninguno de los mensajes me cautivaba. Esta era la plaga, el veneno, el cáncer, un mensaje que se derramaba en la tierra. Comenzaría aquí con el sacrificio de 1000 hombres, mujeres y niños, y se extendería una vez que Oro Plata supiera cuál es la mejor manera de dividirnos y conquistarnos. Mi reloj, 14:23. 8 minutos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corrí de regreso a la plaza bajo un cielo rojizo que nos derramaba sangre como una oscura llovizna de locura. Las dos filas de seguidores se enfrentaron con las armas en la mano, tantas pistolas, tantas armas, cada lado gritando para que el otro comenzara la violencia y fuera el culpable. Mientras tanto, Oro y Plata se mantuvieron erguidos entre ellos, acercándose al centro. ¿Qué objeto me faltaba? ¿Qué detalle? Tenía que haber alguna manera de detener esto. ¿A quién no había visto en toda esta locura? ¿A quién no había conocido? Tenía que haber alguien aquí que... El vagabundo. La oficina del doctor. Corrí calle abajo y rompí otra ventana. Dentro había 4 camas, y en una de ellas estaba el anciano enfermo. Había estado aquí todo el tiempo y a nadie se le había ocurrido pedirle su opinión. Mientras el suelo temblaba y la luz de las ventanas se tornaba de un rojo sangre más oscuro, grité por encima del rugido de la multitud: «Alexander. ¿Qué hacemos?». Abrió los ojos adormilado. «Dime cómo detener el oro y la plata». Parpadeó un par de veces y luego murmuró: «Quémalo». Lo hice. Le grité en la cara: «Quemé tu diario». «Ya lo hice». Sacudió la cabeza y su enmarañada melena gris exageró el movimiento. Tocó mi esternón. «Quémalo». No resolví su acertijo. No soy tan inteligente. Pero lo que sí hice fue correr hasta la gasolinera de la esquina y llenar un recipiente con gasolina. A las 2:29 de la tarde, con el pulso acelerado a punto de noquearme, corrí por el espacio abierto entre las dos líneas y me paré en el pedestal mientras pies desnudos dorados y plateados se plantaban a cada lado.
Sabía que nadie me oiría si gritaba, así que simplemente lo hice. Levanté el recipiente y comencé a echarme gasolina. El líquido se deslizó por mi cabello y por mi cara, lo incliné hacia atrás y cambié el flujo principalmente hacia mi espalda. Luego, levanté el encendedor que había usado para quemar el diario. Los gritos a ambos lados de mí se calmaron cuando las personas que habían sido hombres y mujeres normales ahora comenzaron a comprender lo que estaba haciendo. Me di vuelta y les mostré a todos el encendedor. A mi derecha, Oro dejó de dar un paso adelante. A mi izquierda, Plata permanecía inmóvil. Se hizo el silencio. ¿Qué podría decir? Yo no era un orador ni un oficial. Mírense. Mis palabras resonaron en la plaza silenciosa y sepulcral. Por un momento bajaron las armas. Solo podía pensar en cómo se habían manejado las asambleas en la escuela. Levanten la mano si les han dicho que odien a sus oponentes. Muy lentamente, la gente de ambos lados comenzó a levantar la mano. Miren. Dije riendo por la increíble tensión. ¿No crees que eso significa algo? Oro quiere que los odies, Oro quiere que los odies. Déjame preguntarte esto, ¿qué trajo ese vagabundo enfermo a la ciudad? Un libro, gritó uno de los hombres con antorchas. Y una estatua, añadió Cara. Señalé. Eso es todo. Eso es. Una estatua. Solo una. La gente empezó a mirarse confundida, algo que tomé como una señal de esperanza. Son iguales. Grité tan fuerte como pude. Ves dos estatuas aquí, opuestas, pero son iguales. Todos ustedes han dado cada cosa que poseen para hacerlo más fuerte. Es una cosa. Una entidad. Y están a punto de matar a otros en sacrificio como una especie de culto maya loco. Creo que permanecí en un silencio espantoso durante casi 30 segundos mientras la gente empezaba a murmurar entre sí. Estaba mortalmente consciente de las antorchas cercanas y del encendedor en mi mano que podría prenderme fuego en cualquier momento. Las dos estatuas se alzaban sobre mí a cada lado y, sin embargo, ninguna hizo ningún movimiento para aplastarme. El primer acto se hizo al azar. Una mujer le arrojó un balde a Plata. Donde golpeó, el agua se derramó y una sección de la estatua de la diosa comenzó a disolverse. A mi derecha, alguien arrojó una antorcha y un trozo de la heroica estatua se incendió. Al ver que, a las 2:31 de la tarde, en lugar de permitir que esa entidad los dominara, los ciudadanos enojados defendieron su ciudad arrojando antorchas y agua, quemando y derritiendo una en una pila de oro fundido y disolviendo la otra en un charco de plata inerte. Retrocedí y apagué el encendedor. El tono rojo del cielo se desvaneció cuando el eclipse alcanzó su punto máximo y continuó sin incidentes. Al salir de la plaza entré en una casa medio quemada y lavé la gasolina con agua del grifo, llorando por alguna razón todo el tiempo. Nunca había estado tan cerca de la muerte y nunca había visto algo así. Lo peor de todo es que me sentí estúpido por haber sido engañado, por ser tan ciego. Nunca habría llegado a todo eso si hubiera podido ver la verdad. Agotados, la gente regresó a sus casas para pasar la noche, esta vez con disculpas, abrazos y conmiseración. Nunca dejarían que esto volviera a suceder, se prometieron mutuamente. Me senté en mi camión y observé los charcos de plata y oro. No estaba listo para conducir. No estaba listo para hacer nada. Subí la temperatura para contrarrestar los efectos fisiológicos del shock. La tarde se convirtió en noche y vi al vagabundo Alejandro entrar en la plaza y recoger un pequeño puñado de oro y plata líquidos. En su mano, formó una estatua humanoide de unos 15 centímetros de alto. Salí y caminé sobre el ladrillo, listo para enfrentarlo con mi arma en la mano, pero cuando rodeé la fuente y las aguas turbias y sangrientas que aún contenía de la lluvia impía anterior, ya no pude verlo. Estatua en mano, había desaparecido. Y no me quedó nada más que hacer excepto conducir a casa. En el camino,
Me detuve en su vecindario y vi que todos ustedes habían construido colectivamente un muro alrededor de su anomalía y la estaban protegiendo juntos. Esa vista me hizo sentir mejor. Alejandro de Macedonia todavía está ahí fuera, y donde quiera que deambule, la maldición del oro y la plata volverá a alzarse, pero cada comunidad tiene una fuerza hecha de los corazones de las personas que la integran. Juntos pueden vencer cualquier cosa, ya sea que la amenaza venga de adentro o de afuera. Ese es mi nuevo plan. No estoy solo en absoluto. Donde quiera que aparezca un peligro, iré y trataré de ayudar a la comunidad a afrontarlo en conjunto. Quizás ya no podamos depender del gobierno para manejar estas cosas, pero siempre nos tendremos unos a otros.